En esta lección vamos a ver cómo resolver el problema de corrupción de memoria que os planteaba en la lección anterior, donde múltiples hilos acceden de forma simultánea a un recurso compartido y lo que acaban haciendo es corromper su memoria. Java incorpora en su lenguaje de programación una palabra clave que es la palabra synchronized, que sirve precisamente para poner un poquito de control. Y esta palabra clave sirve para invocar el monitor de un objeto. Entonces, lo primero que voy a hacer es contaros en qué consiste un monitor. Y para explicar qué es un monitor, antes tengo que decir que monitor realmente lo que es una especialización un poquito más concreta de otro concepto muy importante en concurrencia, del cual puede que ahora tal vez no, pero más adelante hablaré bastante, que son los locks, ¿vale? O los candados, como lo queráis llamar, ¿vale? Yo lo voy a llamar lock porque así creo que es más fácil luego de buscar en internet si necesitáis más información sobre el tema. La cosa es que un lock va a ser un mecanismo de control de concurrencia que nos va a garantizar, de algún modo, que el acceso a un recurso compartido se haga de forma uniforme y segura, ¿vale? Un candado o un lock tiene una serie de métodos que son seguros en términos de concurrencia, es decir, que si los tratas de invocar desde múltiples hilos, se va a asegurar de que hay cierto control, ¿vale? El primero de estos métodos se puede llamar de distintas formas, ¿vale? Se puede llamar acquire, se puede llamar lock, se puede llamar get, se puede llamar use, en fin, eso ya depende del lenguaje de programación. Lo importante es que va a ser un método que sirve para adquirir, o al menos intentar adquirir, ese lock, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener otro método que normalmente se va a llamar release, o un lock, o como se quiera llamar, pero que sirve para dejar de utilizar el candado. Es como una especie de interruptor, ¿vale? Tú cuando vas a hacer algo, lo primero que haces es llamar al método de adquisición del candado para ponerlo a encendido. Y una vez que hayas terminado de utilizarlo, vuelves a pulsar el interruptor para volver a apagarlo y decir, ya no me hace falta. ¿Qué pasa con los locks? ¿Qué hace que no pueda hacer simplemente una variable booleana que nos diga si está en uso o no? Pues que si múltiples hilos llaman de forma simultánea a acquire lock o como se llame este método, se va a asegurar el candado de que de forma segura el resto de hilos que llamen justo mientras otro lo tiene pillado, pues se esperen o simplemente no se les dé acceso. Es decir, el primero de los hilos que consiga llamar acquire va a conseguir pulsar el botón. El resto de hilos que traten de pulsarlo en ese mismo momento no va a poder hacerlo y se va a quedar a la espera de que el hilo que ahora mismo tiene reservado el recurso pueda liberarlo para que otro pueda entrar. Puedes imaginarlo, por ejemplo, como esas páginas que te permiten comprar por internet donde no puede haber más de N personas en la cola. Entonces, si justo hay alguien en la cola, a ti te toca esperar a que alguien salga de su puesto para que puedas entrar a hacer la compra, pues es el mismo principio, ¿vale? El primer hilo que llegue, pues adquirirá el recurso y por lo tanto bloqueará el lock para el resto de hilos y justo cuando ese thread termine de ejecutar y libere el lock, pues el siguiente thread que haya llamado a lock, pues dirá, ahora ya puedes entrar porque quien estaba intentando acceder a ese recurso compartido ya ha terminado. Pero lock es una estructura que es segura en términos de concurrencia, lo que significa que si tienes 1000 hilos, como es mi caso, intentando llamar en simultáneo al método acquire, pues solamente uno va a poder entrar y el resto se va a tener que esperar hasta que el que ha conseguido entrar libere el candado o libere el lock. Tiene una consecuencia inesperada y es que evidentemente si el primer hilo nunca libera el lock o se tira demasiado tiempo con el lock pillado, pues puede ocurrir que los otros mueran por lo que se conoce como starvation, mueran de hambre. Es decir, tenían que hacer algo de código, pero como nunca se ha llegado a liberar el hilo, pues ya es tarde para ellos. E incluso puede ocurrir que si hay un error de programación y el candado o el lock jamás es liberado por un defecto, por ejemplo por un bucle infinito, pues directamente que nuestro programa se quede congelado, porque el hilo que tiene el candado nunca llega a liberarlo y el resto de hilos pues nunca llegan a pillarlo. Así que hay que tener también cuidado con eso. Pero bueno, vamos a verlo de forma práctica porque creo que es lo más cómodo para que lo entendamos. Y como digo, lo primero que vamos a ver es el monitor, ¿vale? Que es un tipo de lock especial que aplica a una región de código. Y lo bueno es que el lenguaje de programación Java ya tiene dentro de su propia implementación una palabra clave que sirve para activar lo que se conoce como el monitor de un objeto, ¿vale? Todos los objetos en Java, por ejemplo, esta variable, este contador o este thread, tienen un monitor incorporado, ¿vale? Un monitor que se puede activar mediante determinadas formas. Y una de las formas de activar ese monitor es utilizando la palabra clave synchronized. Cuando la utilices, lo que haces es pedirle al lenguaje de programación Java que solo permite el acceso a un método o a una región de código, como mucho desde un hilo de forma simultánea. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo, por ejemplo, me vengo a este método, al ping,
y en su propia definición, igual que pongo public void, etcétera, etcétera, pongo la palabra clave synchronized, lo que estaré haciendo es pedirle a Java que utilice el monitor de una instancia de contador o de un objeto contador para garantizar que como mucho solo un hilo de forma simultánea pueda estar ejecutando código dentro de esta región. ¿Eso qué consecuencia va a tener? Pues que el primer hilo que logre llamar al método ping va a poder entrar. Pero si en ese mismo instante de tiempo el resto de CPUs tratan de acceder al método ping porque están encolando precisamente hilos que justo en ese momento atacan al método ping, como en este momento el monitor está pillado porque ya hay otro hilo que está aquí dentro, pues se van a tener que esperar. Hasta que el primer hilo no salga del método ping y ejecute la última línea de código, ese lock no se va a liberar y por lo tanto el resto de hilos no van a poder entrar. Seguramente habrá un segundo hilo que aproveche y consiga entrar en ese mismo instante y entonces bloquee el acceso a los otros 998 hilos que nos queden, ¿vale? En muchas ocasiones la liberación de un hilo provoca que automáticamente se enteren los demás, ¿vale? Pero eso no tiene por qué ser siempre así. Pero vamos de momento a asumir que cuando tú llamas a acquire pueden pasar dos cosas. O que se te da acceso instantáneo al recurso compartido porque consigues pillar el lock y por lo tanto puedes hacer lo que quieras, o bien que como has llegado tarde se te dice mantente a la espera y entonces tu llamada a acquire queda congelada hasta que se libere el acceso, ¿vale? Pero simplemente dejas de ejecutar líneas de código. En el caso de synchronize es precisamente esto lo que ocurre. Es decir, si tú llamas al método ping y justo en ese momento ping está en uso porque hay otro hilo que ya está aquí ejecutando código dentro de esta región, lo que va a ocurrir es simplemente que esta llamada se va a tener que esperar. Se va a tener que esperar porque no se va a empezar a ejecutar instrucciones de código hasta que se libere. Pero en el momento en el que se libere, automáticamente todos esos hilos que van a estar a la espera, uno de ellos tendrá suerte y será quien consiga acceder al recurso compartido porque será quien consiga bloquear el hilo otra vez más debido a que, bueno, bloquear el recurso una vez más debido a que ha conseguido que le pase el monitor, ¿vale? Entonces, ¿qué consecuencia puede tener esto? Pues, de nuevo, voy a volver a ejecutar este código sin synchronized, ¿vale? Para que veamos el caos que supone. Debería valer 1000, pero en algunas ocasiones la variable solo se incrementa bien 999 veces, por lo que decía en esa lección, ¿vale? Porque a veces ocurre que, pues, dos hilos justo ejecutan el mismo código y por lo tanto corrompen la suma. Pero si yo le pongo synchronized, eso ya no va a ocurrir. Eso ya no va a ocurrir simple y llanamente porque, pues, no puede haber dos hilos que estén ejecutando la función a la vez, ¿vale? Una cosa que tenéis que tener en cuenta de todos modos es que ese monitor es a nivel de objeto o a nivel de instancia, ¿vale? Como lo queréis llamar. Es decir, que en este caso el synchronized va a afectar a este C. Si tuviésemos más contadores, cada uno de los contadores podría tener su propio monitor independiente y cada uno sería independiente del resto, ¿vale? Ninguno es global salvo que tengas una variable estática o tengas un método estático y le pongas synchronized a un método estático, que es algo que también puedes hacer, por cierto. Tú puedes hacer public static synchronized lo que sea, ¿vale? Bueno, me he dejado el void y en este caso el synchronized va a atacar a la clase estática, ¿vale? De hecho, concretamente lo que ataca es a la definición de la propia clase, ¿vale? Usa el monitor de contador.class, ¿vale? Pero que a lo que quiero llegar es a que estos monitores son por instancia. Si tienes dos instancias de contador, tienes dos monitores independientes entre sí. En este caso, como es un único recurso compartido, se asegura de que, pues, sea sobre el propio recurso. Como estáis viendo, yo estoy aquí haciendo tiempo para que veáis que ya nunca se escribe 999, porque ahora ya siempre se ejecuta de forma perfecta. Posiblemente el control de concurrencia ahora provoque que no sea tan rápido, evidentemente, porque hay hilos que tienen que esperar, pero sin duda el resultado final es mejor porque por lo menos mi programa ya no corrompe memoria, que es justo lo que nos interesa. Entonces, en resumen, synchronized es una forma de invocar el monitor que tiene los objetos en el lenguaje de programación Java. Cada objeto incorpora su propio monitor y un monitor es una especie de lock, ¿vale? Es un lock un poquito especial porque podemos definir de una forma más precisa las líneas de código a las que ataca, en este caso al método completo. Puedes adquirir un lock y en ese caso, si tienes suerte, pues podrás hacer lo que quieras. Acuérdate de devolverlo porque el resto de hilos que traten de adquirir el lock pues no van a poder pedirlo hasta que haya sido liberado, ¿vale? Hay más formas de llamar a synchronized y evidentemente también, obviamente, hay más formas de utilizar candados, pero los vamos a ver en próximas lecciones, así que aquí dejo la lista de reproducción para poder seguir viendo partes. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.